Bienvenido al canal de audiolibros de Narraciones Budismo. Preguntas y respuestas por Herbert V. Winter, escritor junto con Chogyam Trungpa de la obra El amanecer del Tantra. ¿Qué puede decir sobre el mantra? Bien, según la explicación hindú, la palabra mantra proviene del sustantivo manas y la raíz verbal tra, proteger. La explicación completa es la siguiente. Manastrana Bhutadvat Mancham Iti Ukyate. Puesto que se ha convertido en una protección de la mente, se le llama mantra. Generalmente se asocia el mantra con determinadas sílabas o combinaciones de sílabas. No tiene sentido tratar de encontrar un significado a estas sílabas como solemos hacer con las palabras corrientes. Esto apunta exactamente en contra del propósito del mantra, que consiste en proteger la mente para que no se extravíen las ficciones habituales. Estas últimas están muy ligadas a las palabras. La función del mantra es evitar la tendencia de la mente a, por así decirlo, fluir hacia abajo. En este punto nos vemos obligados a emplear esta metáfora espacial. También podríamos hablar de la tendencia de la mente a planear hacia algo o a caer. Esta misma metáfora está presente en el pensamiento religioso occidental, que sostiene que el hombre es un ser condenado a la caída. Nuestros procesos mentales siempre tienden a desarrollarse al nivel más bajo, al igual que el agua. En cuanto al agua que corre hacia abajo ha alcanzado el fondo, ha perdido su potencial y prácticamente no es posible hacer nada. Pues bien, nuestra mente funciona del mismo modo, planeando hacia este sistema de ficciones que hemos desarrollado. Podría utilizar la palabra amor para dar un ejemplo de mantra. Esta palabra puede emplearse cotidianamente de modo tal que carezca de significado o de manera que esté llena de significado. En el segundo caso, mantiene algo vivo. En el primero solo se trata de una pieza muerta de lenguaje. Cuando un joven corteja a una muchacha puede decir «te amo» o dirigirse a ella llamándole «amor mío». Al hacerlo, expresa algo que ninguna otra palabra podría transmitir mejor. Un tiempo después, la pareja va al tribunal de divorcios y él dice «bien, amor mío, separémonos». En un caso, la palabra amor es un mantra. En el otro solo se trata de una metáfora corriente. Vemos, pues, que no hay nada misterioso en los mantras. Doctor Genter, ¿podría darnos una idea del sentido que cobra la palabra Svabhava en el término Svabhavikaya, cuyo sentido parece distinto al que tiene en otros términos? Bien, en el término Svabhavikakaya, kaya deriva de los otros vocablos Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, con el objeto de recalcar que existencialmente kaya no depende de nada más. Uno dice Svabhava. En este caso, Svabhava tiene un sentido aproximado a existencia en sí. En consecuencia, Svabhavikakaya no es diferente de Dharmakaya, aquello que existencialmente no depende de nada más. Empero, Nirmanakaya y Sambhogakaya dependen de Dharmakaya. De modo que no es posible decir que Svabhavikakaya depende de Dharmakaya. Exactamente. Es evidente que el término Svabhavikakaya evolucionó a fin de esclarecer aquello a lo que se hacía referencia con Dharmakaya. Dharmakaya poseía dos significados. Por un lado, en un sentido corriente, se lo asocia con la misma naturaleza de la condición de Buda. Por otro lado, también significa la suma total de todas las entidades de la realidad. Este último sentido es el de la primitiva perspectiva hinayana de Dharmakaya, y es el significado que sigue teniendo en Huayen o en la escuela Avatamsaka. En el budismo mahayana posterior, ambos sentidos se fusionan. A pesar de que ambos son Dharmakaya, no puede haber dos Dharmakayas. De ahí que digamos que el absoluto es Dharmakaya y que todas las cosas, vistas como constitutivas o representativas de lo absoluto,
también son dharmakaya. Esta percepción que presenta la reconciliación de los dos sentidos de dharmakaya fue una contribución del Avatamsaka Sutra. A propósito, este sutra nunca se encontró en ninguna versión sánscrita. ¿Podría esclarecer el significado de Sambhogakaya? Kaya hace referencia a la realidad existencial del ser, y Sambhoga al ser en comunicación con Dharmakaya. Sambhogakaya está entre Dharmakaya y Nirmanakaya. Depende de y está en comunión con Dharmakaya. A este nivel, como ya se ha dicho, la enseñanza del Buda actúa ininterrumpidamente, dado que la persona que ha alcanzado este nivel siempre escucha la enseñanza Dharma. Naturalmente, este es un modo figurado de expresarlo. A partir de Sambhogakaya se sigue una condensación más amplia, que es Nirmanakaya, en el cual lo que se vio o sintió en el nivel Sambhogakaya ahora se torna más concreto. Nirmana significa medir. A este nivel, todo se encuentra en un marco limitado que a nosotros nos resulta comprensible debido a que naturalmente nuestra mente opera con limitaciones. Se ha referido extensamente al Yogacara. ¿Qué puede decirnos del rol de Madhyamika en el desarrollo del Tantra? Los sistemas filosóficos que se desarrollaron en la India budista, los Vaibhashikas, los Sautrantikas y los Yogacharas, las tendencias mentalistas, fueron reunidos en los estudios tibetanos tradicionales como filosofías reductoras. Todos intentaron clasificar la totalidad de la realidad bajo existencias particulares. Uno bajo una existencia particular de tipo físico, otro bajo una existencia particular denominada mente. Pero en todos los casos son sistemas reductores. Esto no significa que no existiera un progreso en el desarrollo de dichos sistemas. Los más antiguos, los Vaibhashikas, se apropiaron de la mente y de los acontecimientos mentales, Chitta y Chaita. Donde hay mente, también hay acontecimientos mentales. Los Sautrantikas pusieron esto en tela de juicio, mostrando que la mente es los acontecimientos mentales, de modo que no había fundamento para este principio doble. Así, lo simplificaron diciendo que un acontecimiento cognoscitivo era mente. Pero los Sautrantikas siguieron hablando de objetos externos que correspondían al polo objetivo de nuestra experiencia cognoscitiva, a pesar de que consideraban estos objetos externos solo como causas hipotéticas de nuestra experiencia cognoscitiva. Pero una investigación de más envergadura demostró que existían muy pocos motivos para asumir realidades fuera de nuestra experiencia de ella. La fórmula realista sería X igual a X más N, donde X es mente o experiencia y N realidades externas. Ahora bien, esta es una fórmula disparatada a menos que N sea igual a O, lo cual el realista no acepta. De modo que si analizamos la situación según esta fórmula matemática, el realista carece de argumentos válidos. La incertidumbre en cuanto al valor de n, la realidad externa, ya había sido planteada por los Sautrantikas. Luego los Yogacharas extrajeron la conclusión lógica de que solo hay x, que aparece como x más n. Al reducir toda la fórmula epistemológica solo a mente o experiencia, los Yogacharas todavía se aferraban a x. Esto es exactamente lo que minó la crítica madhyamaka de los Yogacharas, mostrando en realidad que aferrarse al principio de la mente todavía presuponía el reducir la realidad a alguna existencia particular. Por este motivo, los Yogacharas y los madhyamikas tuvieron la misma importancia en el desarrollo posterior del Tantra. Los Yogacharas, con su principio de la mente, aportaron algo de qué ocuparse. Después de todo, uno necesita ocuparse de algo. Los mayamikas contribuyeron con la idea de que uno no puede creer como última respuesta en esto que tiene a mano. Por cierto, esta crítica de la tendencia reductora que había caracterizado toda la filosofía budista anterior fue muy importante.
¿Dharmadhatu en el Vajrayana está relacionado con los skandhas? Los skandhas son subdivisiones de Dharmadhatu. Todas las escuelas han aceptado esto. Desde la más remota antigüedad, nunca hubo el menor desacuerdo en torno a la división que se trazó de los skandhas, los dhatus y los ayatanas que componen el Dharmadhatu. Las escuelas solo difieren en cuanto al valor lógico de estos elementos. La clasificación más antigua fue hecha por los Vaibhashikas en el Abhidharmakosha. Todas las escuelas posteriores adoptaron esta clasificación. Inclusive los yogacharas, que solo reconocían la mente como esencial, la aceptaron. En realidad, la dividieron de forma aún más compleja que sus predecesores. Los primeros en intentar una sistematización de lo que había sido dado por Buda en los sutras, los Vaibhashikas, se basaron en Abhidharmapitaka, que se originaba en determinadas listas de palabras. Estas listas de palabras parecen haber surgido después de la muerte del Buda, cuando sus seguidores desearon contar con algún tipo de referencia sencilla acerca del cuerpo de sus enseñanzas. Debía asemejar un índice. Esto comenzó como listas de palabras, casi como grupos de sinónimos y antónimos. Los seguidores de Buda comenzaron a organizar la enseñanza de este modo. Encaraban la totalidad de la realidad desde el punto de vista de la categoría que estaban analizando. Por ejemplo, al considerar la discontinuidad notaron que ciertos hechos eran discontinuos y que había otros fenómenos a los cuales no se aplicaba el término de discontinuidad. Y así terminaron por trazar una gran división entre lo que es discontinuo y lo que es permanente. Todo lo incluido en la categoría transitoria eran existencias particulares divididas en físicas, mentales y otras que no eran ni físicas ni mentales. Entre las existencias particulares que no eran físicas y mentales se contaban, por ejemplo, el logro, el envejecimiento o las letras. Las palabras están compuestas por letras. ¿Son estas físicas o mentales? En el lado permanente de esta gran división de la realidad se encontraba Akasha, traducida generalmente como espacio. Debemos tener claro que en la filosofía budista, la idea de espacio nunca indica espacio matemático o situacional. Se acerca más a la idea del espacio vital o espacio vívido. Este espacio es irreductible y carece de transitoriedad. Está ahí mientras uno está vivo, después uno no puede enunciar teorías filosóficas. Esta gran división en lo permanente y lo transitorio fue adoptada por las escuelas posteriores, aunque el modo de analizarla se sometió a críticas y revisiones constantes. Vasubandhu, por ejemplo, criticó algunas de las afirmaciones más antiguas desde el punto de vista sautrántica. Algunas críticas eran muy simples y puramente lingüísticas. Los Vaibhashikas habían dicho, el ojo ve. Esto parece legítimo. Probablemente ninguno de nosotros encuentre motivos para poner objeciones a dicha formulación. Pero los Sautránticas dijeron, no, nosotros vemos con nuestros ojos. Los Sautránticas comenzaron a criticar de este modo a los Vaibhashikas. Más tarde quisieron saber exactamente a qué se referían con lo que ellos mismos decían. Esto les condujo a un profundo análisis de la percepción. Se concentraron a fondo en aquello que diferenciaba las situaciones perspectivas verídicas de las engañosas. ¿Cuál podía ser el criterio? Descubrieron que el estudio puede virar de un nivel de absoluto relatividad a otro, y que aquello que era verídico a un nivel podía ser engañoso a otro. De este modo, el estudio epistemológico se amplió considerablemente. Los auténticas intentaron adaptar su criterio al sentido común, pero en el análisis de la percepción, el sentido común no constituye un criterio muy sólido, de modo que se daban las condiciones necesarias para que los yogacharas llegaran, hicieran su crítica y extrajeran conclusiones. Pero la postura de los yogacharas, a pesar de todo su refinamiento en relación con las escuelas anteriores, seguía siendo ingenua. Al ocuparse de la mente, la concretaban y afirmaban como existencia particular. Lo curioso es que cuando hacemos afirmaciones positivas, automáticamente excluimos. Si queremos incluir, debemos hacer afirmaciones negativas. Decir continuamente, esto no, aquello no. Si digo caballo, excluyo todo lo que no es un caballo. Pero por cierto, también hay vacas. Y así, al afirmar como esencial una existencia particular, caemos en esta trampa.
Precisamente en este punto se introduce la idea de shunyata como apertura. Shunyata es un término absolutamente positivo en forma negativa. ¿Podría darnos una idea del significado de Dakini? La palabra tibetana es Khandroma. Literalmente significa caminar sobre el espacio. Una vez más, espacio akasha no se refiere al espacio matemático o situacional, sino al espacio vital. Caminar sobre expresa un tipo de apreciación. Esta apreciación del espacio es la inspiración que se representa simbólicamente en la forma femenina. Esta inspiración es la Dakini. Es la inspiración de la apertura del espacio. El rico simbolismo de la danza de las dakinis señala que la inspiración de la apertura no aparece en una, sino en muchas formas. Esta danza, una serie de movimientos gráciles, también expresa el hecho de que cada momento es una nueva situación. El modelo cambia constantemente y cada instante ofrece una nueva oportunidad de apreciación, un nuevo matiz de significado. ¿Qué es la lita? La lita es el movimiento grácil de la danza. Nunca hay un estado de reposo. Lalita también posee una fuerte connotación de belleza. En este caso, belleza no difiere de lo valioso, y lo valioso no es distinto de lo que es. Cuando intentamos atraparlo o comprenderlo, queda destruido. Se ha dicho que el Tantra hindú y el budista surgieron simultáneamente, que el uno no precedió al otro. ¿Considera que esto es exacto? Sí, creo que es correcto. Son muy distintos y probablemente uno no puede derivar del otro. El acento del Tantra hindú está en el modo de hacer, de crear. El Tantra budista, con su teoría de prajna, discriminación apreciativa, que tiene el mismo valor que upaya, acción, posee un énfasis muy distinto. En primer lugar, el vocablo hindú Shakti nunca aparece en los textos budistas. Aquellos que afirman que sí que aparece nunca han visto los textos originales. Pero la idea de Shakti es de suprema importancia en el Tantra hindú. El Tantra hindú abrazó el sistema filosófico Samkhya, basado en el dualismo de Purusha, el factor masculino, y Prakti, el factor femenino o Shakti. Por lo general, Purusha se traduce como mente pura y Prakti como materia. No debe comprenderse en términos de la división occidental entre mente y materia. Mente y materia, tal como se conciben en Occidente, concurren en la Prakti. Purusha es una palabra bastante inútil. El concepto que le corresponde encaja bastante bien en una psicología masculina de dominio. Según el sistema Samkhya, Purusha ilumina la Prakti, con lo cual se inicia un proceso evolutivo. Esta concepción plantea algunas dificultades. El Purusha se define como ser omnipresente. En tal caso, la liberación nunca puede alcanzarse. La omnipresencia de Purusha expresa que continuamente alumbra e irradia a la Prakti, puesto que existe el dominio del hombre sobre la mujer y al mismo tiempo todo tiene lugar dentro de la Prakti, toda cognición, toda acción, todo, el sistema es lógicamente insostenible, pero tiene algunos puntos positivos. El análisis de la Prakti en tres etapas o gunas, sattvas, tamas, rajas, puede explicar bien las diferencias psicológicas entre los individuos. Algunas personas son más inteligentes, perezosas, temperamentales que otras. Esto está bien explicado. No obstante, el sistema es desde un ángulo metafísico una completa tontería. No puede cumplir lo que se proponen hacer, que es ofrecer la posibilidad de liberación. Mantiene que si sobreviene una separación entre Purusha y Prakti, se da la liberación, pero esto es imposible, puesto que Purusha es omnipresente. Posteriormente, esto fue asimilado por los seguidores del sistema yogi de Patanjali. Intentaron resolver la dificultad postulando un superpurusha, un Ishvara, un dios, pero esto solo abre el camino a un retroceso infinito. Si uno no es suficiente y se supone que existe un segundo, ¿por qué no un tercero o un cuarto o un quinto? La concepción de semejante conjunto de principios improbables estaba condenado a presentar estas dificultades.
Se dice que la Practi no es inteligente, pero todos los procesos inteligentes parten de ella. Se dice que el Purusha es inteligencia pura, pero no es competente. Esto es como decir, mira, tengo un libro muy especial que no tiene páginas, letras del molde, encuadernación ni cubiertas, pero es un libro. ¿Cómo se cree que debe ser el movimiento de esta relación entre Purusha y Prakti y cómo se supone que debe concluir? La Prakti o Shakti es utilizada por Purusha. El símil consiste en que le pide un baile y que realice varias gracias. Él dice, ahora que estoy saciado de esto, detente. Luego agrega, ahora somos libres. Todo ello es un poco primitivo. ¿Es verdad que las palabras pronunciadas por Buda nunca fueron registradas? Sí. ¿Podría decir algo acerca del surgimiento de los sutras? Después de su muerte se hizo un gran esfuerzo para reunir todo lo que el Buda había dicho. Todos los sutras comienzan con la fórmula he oído decir que... Por cierto, algunos pasajes fueron recordados correctamente, pero no existe forma de comprobar si estos textos representan las palabras exactas debido a que ningún material fue registrado como cita directa. Entonces parece que no pudieran ser las palabras exactas. La tremenda capacidad de memoria que existía en la cultura oriental podría contrarrestar la probabilidad de que se perdieran todas las palabras exactas. El momento en que codificaron y escribieron las enseñanzas de Buda no fue necesariamente el comienzo de su preservación. Quizá en ese momento decidieron que era una buena idea apuntar todo debido a que la tradición oral podía deteriorarse. Pero puede decirse que hasta ese momento la tradición oral fue muy exacta. Dado que las palabras fueron registradas después de la muerte del Buda, esto no es muy dudoso. En ese momento, las palabras eran sagradas, puesto que el Buda ya no estaba presente. Es verdad que mientras en algunos pasajes el declamador podía pronunciar las palabras exactas, en otros pasajes solo podía recitar lo que comprendió. Pero esto fue aceptado. Otra cuestión a considerar es que los sutras Pali no contienen todo lo que la tradición preservó. La versión sánscrita preservada en los agamas tiene fragmentos que no fueron incluidos en el Pali. El canon Theravada refleja definitivamente un interés creado. ¿Cuál diría que es el punto básico de la postura budista? Una cuestión básica a tener en cuenta es aquella que se hace referencia cuando hablamos del yo o el ego. Debemos extraer su significado más profundo, puesto que el ego es el gran obstáculo, una especie de consolidación de nuestro ser que nos opone a todo ser auténtico. Desde siempre los budistas se preguntaron en qué podría consistir dicha entidad. ¿Es lo que denominaríamos nuestro aspecto físico, nuestros sentimientos, motivaciones, nuestros procesos mentales? Estas son las cosas que intentamos identificar como nosotros mismos, como yo. Pero hay muchas cosas que pueden señalarse con respecto a cada una de estas identificaciones para demostrar que es espúreo. La palabra yo presenta peculiaridades muy especiales. Por lo general, creemos que es una palabra como cualquier otra, pero en realidad es única desde el momento en que el sonido yo solo puede emitirse de modo que tenga sentido para la persona que lo emplea refiriéndose a sí misma. Yo no puede aplicarse a nada más que a este acto de autosignificación. No hay objeto ontológico que le corresponda. Empero, tanto las filosofías orientales como las occidentales han caído constantemente en la trampa de suponer que hay algo que le corresponde, al igual que lo hay para la palabra mesa. Pero la palabra yo es radicalmente distinta a otros sustantivos y pronombres. Nunca puede referirse a nadie que no sea el sujeto. En realidad es un término abreviador que comprende un complicado sistema de fuerzas entrelazadas que puede ser identificado y separado, pero con el cual no debemos identificarnos. Uno de los primeros pasos del budismo consiste en minar la ingenua persistencia en la idea del ego, prerequisito de todo estudio posterior. Además, debemos ver que los diversos aspectos de nosotros mismos que solemos identificar a cada paso como yo, la mente, el corazón, el cuerpo, son solo abstracciones de un proceso unitario. Enmarcar esto en su perspectiva también constituye un paso básico. Una vez estos eslabones han sido superados,
se echa un cimiento, aunque en realidad durante mucho tiempo seguiremos cayendo en la identificación espúrea. Esta identificación también cuenta con su polo objetivo. Cuando percibimos algo, creemos automáticamente que hay algo real que corresponde a la percepción. Pero si analizamos lo que ocurre cuando percibimos algo, nos damos cuenta de que la realidad es muy distinta. Lo que realmente asimilamos en la situación perceptiva son los elementos constituyentes de un objeto. Por ejemplo, percibimos una determinada mancha de colores y decimos que tenemos un mantel. Este mantel es lo que se llama objeto epistemológico. Pero automáticamente suponemos que no solo tenemos un objeto epistemológico, un objeto cognoscible, sino también el objeto ontológico que le corresponde, al que consideramos un verdadero elemento constituyente del ser. Por otro lado, tenemos otras percepciones y decimos, bueno, es evidente que no hay nada como esto. Si alguien padece delirium tremens y ve ratas rosadas, nosotros evidentemente aseguramos que no hay ratas rosadas. Pero en cualquier caso, aquel sigue en sus 13 e intenta atraparlas, comportándose con ellas como nosotros con los objetos corrientes. En un cierto sentido metafórico, desde la perspectiva budista, estamos constantemente tratando de atrapar ratas rosadas, de modo que el problema se plantea de nuevo. Si una percepción es considerada ficticia y la otra verídica, ¿qué criterio podría utilizarse para su distinción? Lo único que puede decirse es que cualquier objeto que se nos aparezca es un objeto de la mente. Toda creencia en objetos ontológicamente auténticos se basa en un supuesto que no resiste el análisis crítico. De modo que nos encontramos ante un fenómeno que se refiere a algo que existe más allá de sí mismo. Pero nuestro análisis nos ha demostrado que esta referencia solo es aparente y que no podemos basarnos en ella como válida. Ahora bien, este análisis resulta extremadamente valioso en la medida en que nos remonta a nuestra experiencia inmediatamente antes de dividirse en los polos subjetivo y objetivo. En este punto existe una fuerte tendencia a objetivar esta experiencia inmediata y a decir que esta cosa fundamental e inexpugnable a la que hemos retrocedido es la mente. Pero no existe motivo alguno para proponer dicha entidad como la mente. Además, postular esta entidad vuelve a desviar nuestra atención de la inmediatez de la experiencia para llevarla a un nivel hipotético. Nos remonta a la misma y vieja concatenación de ficciones de la que intentábamos apartarnos. De modo que estamos expuestos a un análisis constante, a una observación constante que debe continuar aplicándose a todas las fases de nuestra experiencia para remitirnos a esta inmediatez total. Esta inmediatez es el campo creativo más potente que existe. El potencial creativo de este campo se menciona en los textos tántricos como Bindu y como Tigle en tibetano. ¿Es posible, si uno ya ha tenido cierta experiencia de la vida, ahondar directamente en la senda tántrica? Existe cierto riesgo en el hecho de intentar llevar a cabo prácticas avanzadas sin disponer del cimiento adecuado. A menos que no se hayan recorrido realmente las experiencias preliminares, podrían extraerse conclusiones sobre una base de información deficiente y podrían producir un efecto exactamente contrario al que se desea. En toda la historia budista se ha enfatizado el aprendizaje, el aprender, pero más desde el punto de vista filosófico. Y esto comienza con ver. En el budismo tradicional, lo que generalmente se aprende al principio son las cuatro verdades nobles. Incluso estas verdades fundamentales son producto de un larguísimo proceso llevado a cabo por el Buda. Después de que Buda cumplió todas las prácticas tradicionalmente aceptadas, llegó el momento en que se convirtió en el iluminado. Solo después de ese momento formuló las cuatro verdades. El Buda formuló estas verdades en orden inverso de causa y efecto. Generalmente pensamos en términos de causa y luego efecto, pero aquí estas verdades se presentan en el orden de efecto y luego causa. Este orden de presentación está orientado didácticamente. En primer lugar, tenemos que enfrentarnos con lo que está allí. Luego, cuando ya estamos dispuestos a aceptarlo, podemos preguntarnos cómo surgió. El tercer Dalai Lama escribió un bello libro sobre las etapas de la senda espiritual, en el que utiliza una metáfora excelente para ilustrar la naturaleza de este proceso de aprendizaje.
Un hombre camina muy satisfecho, complaciente y alegre. No tiene ninguna preocupación. Súbitamente se produce un gran choque y descubre que ha sido golpeado por un torrente de agua fría. Sufre un sobresalto y mira para ver qué ha ocurrido. Su inteligencia, al haber sido enfrentada con determinada situación, está totalmente despierta y ve, oh, sí, estalló la cañería. De modo que ha visto el efecto, ha determinado la causa y ya se encuentra en la tercera verdad. Sabe que existe un modo de detener esto. El tercer Dalai Lama prosigue y aplica esta analogía a un nivel mucho más profundo. En primer lugar, debemos ver qué hay allí. Con el objeto de hacerlo, necesitamos un estudio constante. Cuando hemos aprendido realmente algo acerca de ello, llegamos al punto en el que podemos comenzar a practicar en relación con lo que hemos aprendido. Existe un prolongado proceso entre mi decisión de que debo ser amable con otros y el punto en que realmente soy amable con otros. Antes de que dicha amabilidad pase a ser parte de nosotros mismos, debemos aprender mucho sobre lo que eso significa. En inglés existe la expresión estar absolutamente de acuerdo, pero quizás más representativa de la verdadera actitud que existe en Occidente como consecuencia acumulada de nuestra tradición fuera la frase estar totalmente de acuerdo conmigo mismo. Aunque hubiéramos realizado las prácticas tántricas, resultaría completamente inútiles siempre que conserváramos esta actitud yoica. En la tradición tántrica existe la descripción simbólica de la experiencia de una luz brillante. Es una especie de energía informe que aparece ante nosotros como una luz brillante. Ahora bien, no podemos tener experiencia de luz mientras estemos implicados en la huida de nuestro ego de la oscuridad. En realidad, es esta misma implicación del ego la que bloquea la luz. Por eso, en primer lugar, debemos descubrir este yo, que entra y distorsiona nuestro ser. Una vez hayamos descubierto lo que esto es y cómo se ha producido, podremos liberar aquellas energías que conducen a la transformación. La transformación en la ausencia del yo no nos convierte en una entidad amorfa, sino que conduce directamente a lo que el fallecido Abraham Maslow denominó la experiencia cumbre. Maslow también acumuló el término experiencia horizontal, que puede comprenderse como la expansión continuada de la experiencia cumbre. Considero que la experiencia horizontal podría equipararse con la condición de Buda, mientras que las repetidas experiencias cumbres podrían asociarse con Bodhisattva o Arhat. Pero como también señaló Maslow, antes de alcanzar estas experiencias debemos trabajar a fondo. Ha de echarse un sólido cimiento, de lo contrario, toda experiencia extraordinaria que vivamos será sumamente precaria e infundada, y cualquier ráfaga de viento sencillamente la arrastrará. Estaremos nuevamente en el punto de partida, aunque peor, puesto que las secuelas de esta experiencia extraordinaria se interpondrán en el camino. De modo que aunque existe una fuerte tendencia a tomar un atajo, desgraciadamente esto no puede funcionar. El concepto de alaya viñana es de algún modo análogo a la idea de Jung de los arquetipos, en tanto que raíces potenciales de muerte, descomposición y renacimiento. En cierto sentido se aproxima, pero uno no debe equipararlos directamente. Con determinados arquetipos se aproxima bastante, pero al formar parte de la tradición occidental, cae en la idea de que alguien, una entidad con la que los arquetipos se relacionan. En este punto, Jung se vio limitado por su aristotelismo. Ni intentó degradar el aristotelismo, después de todo es uno de los mejores sistemas producidos por el pensamiento occidental, pero evidentemente tiene defectos. Para ser más preciso, Aristóteles habló de la psique como objeto de investigación. Desde este enfoque, ya nos encontramos con un sistema que presupone la división entre sujeto y objeto. En este sistema, sujeto y objeto, en lugar de ser complementarios, aspectos diversos de la misma unidad, son entidades separadas que se oponen entre sí. La palabra objeto significa lanzado contra. Los vocablos hindúes carecen de estas características dualistas.
Los hindúes hablaban de lo aprehensible y el aprehensor, que se encuentra casi a un mismo nivel y son aspectos del mismo proceso. No puede existir uno sin el otro. A través del proceso descrito, ¿tiene lugar la división original del ego trascendental y el ego empírico? Para tratar de situarlo a nivel de la experiencia corriente, es similar al proceso en el cual una persona que se siente disminuida, frustrada, incompleta, proyecta la idea de lo que le gustaría que fuese su ego real. Esa sería la proyección del ego trascendental. Aunque parezca extraño, este ego trascendental era, según la tradición kantiana, algo que la persona nunca podía alcanzar estando más o menos condenada al nivel de la experiencia incompleta o inauténtica. Solo en la medida en la que era capaz de someterse a los dictados del ego trascendental, se convertía en un ser humano. A medida que evolucionó la filosofía moderna, la altísima concepción kantiana de la libertad dejó de ser considerada y desarrollada, puesto que implicaba el sometimiento total a una ficción. Según la tradición Nyingmapa del budismo tibetano, cuando tiene lugar esta división, solo existe el ignorante básico, avidya, en tibetano marikpa, que es considerado por el ego empírico como el ego trascendental. El yo empírico, que se siente incompleto y frustrado, confunde lo desconocido con su yo auténtico. Y así, el análisis Nyingmapa, en la medida en que glorifica realmente al ignorante como el yo esencial, contiene una crítica implícita de la filosofía egotista. De acuerdo con este análisis, en cuanto el yo trascendental se afirma, todos los procesos posteriores de experiencia que implican la conciencia corporal, etc., se relacionan con este centro ficticio. ¿Puede establecer las relaciones existentes entre el Tantra y el Advaitismo? El término Advaita, tal como lo empleamos, proviene del Vedanta de Shankara. Los budistas nunca emplearon esta palabra, sino más bien el término Advaya. Advaya significa dos no. Advaita quiere decir uno sin segundo. El concepto de uno sin segundo nos introduce de inmediato en el reino de las ficciones dualistas. En lugar de permanecer en la experiencia inmediata, con la idea de uno aceptamos un objeto definido. Esto necesariamente contrasta con un sujeto definido, que es la implicación de Shankara deseada negar con el sin un segundo. Al decir dos no, uno permanece en terreno sólido, porque dos no no significa uno. Esta conclusión no se sostiene. En las obras de Saraja y otros maestros budistas, se afirma que es posible decir uno sin prejuzgar la experiencia. Pero Shankara y sus seguidores se vieron obligados por la autoridad sagrada de los Vedas a afirmar este uno y también a agregar la idea de sin un segundo. Lo que querían decir era que solo Atman es real. Ahora bien, la lógica de su posición los obligaría a añadir que todo lo demás es irreal. Pero ni el mismo Shankara se refiere con claridad a esta cuestión. Reintrodujo la idea de ilusión que previamente había rechazado. Si solo Atman es real, toda ilusión aparte de éste es imposible. Pero se vio obligado a aceptar la idea de ilusión y también adoptar una posición filosófica que, si se expresara en una fórmula matemática, configuraría un desatino absoluto. De este modo, podría decirse que el Vedanta es intelectualmente un desatino, pero ejerció una gran influencia y, como sabemos, el intelecto no lo es todo. No obstante, el análisis Madhyamika demostró que la fórmula Vedanta no es lógicamente válida. Como ya he dicho, el mismo Shankara no fue totalmente claro en este tópico. Al traducir los textos budistas es necesario tener sumo cuidado con la palabra ilusión.
A veces aparece en un sentido que casi es apodíctico o de juicio. Esto ocurre sobre todo en la poesía, en la que uno no puede destruir el modelo del fluir de las palabras para hacer calificaciones filosóficas específicas. Pero la posición budista básica con respecto a la ilusión, como tienen el buen cuidado de señalar los trabajos en prosa, no es la afirmación apodíctica realizada por los seguidores de Shankara, según el cual el mundo es ilusión. La posición budista afirma que el mundo podría ser como una ilusión. Hay una gran diferencia lógica entre afirmar que el mundo es una ilusión y que el mundo podría ser como una ilusión. La posición budista aplaza el juicio. Aunque se ha sugerido que Shankara era un falso budista debido a que en realidad se apropió de casi toda la concepción epistemológica y metafísica de los budistas, esta diferencia tan crucial sigue en pie. Gracias por escuchar. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través del enlace que aparece en la descripción del vídeo a nuestro grupo de WhatsApp y a través de nuestro email narracionesbudismo@gmail.com. Gracias por escuchar.